Y quiero compartir con ustedes una palabra que en lo personal a mi vida ha estado ministrando mi vida, ha estado llenando mi vida en los últimos días. Eh, He estado meditando mucho en esta palabra y hoy quiero compartirla con cada uno de ustedes. Y hace referencia a una palabra que encontramos en el libro de Génesis, entre el capítulo 40 y el capítulo 42, y hace referencia a la vida de José. Si nosotros podemos recordar un poco esta vida de José. Eh, Acuérdense que él fue vendido por sus hermanos y después fue llevado a la casa de Potifar el egipcio, fue vendido como esclavo y después fue llevado a la cárcel. Y dice que en la cárcel Dios le dio gracia y favor entre los encargados de la cárcel y él administraba todo lo que se hacía en la cárcel. Y estando ahí en la cárcel, administrándola, dice que llegó un día el copero y el paradero del rey, fueron encarcelados. Algo había sucedido, la palabra no registra qué realmente fue lo que pasó con estos dos personajes, pero fueron llevados a la cárcel. Y dice que estando ahí en la cárcel, José un día les vio el semblante decaído y les preguntó que qué les pasaba. Y ellos le contaron cada uno un sueño que había tenido. José les interpreta el sueño y efectivamente el sueño sucede. Uno de ellos fue restituido a su cargo y el otro fue llevado a la horca. Pero cuando José les interpreta el sueño, ya al final del capítulo 40, le dice a uno de ellos, al copero del rey, que era el encargado de probar el vino, le dice, cuando estés restituido en tu cargo, acuérdate de mí. O sea, le estaba diciendo que lo ayudara a salir de la cárcel, que él no quería estar ahí, a pesar de que Dios le estaba dando gracia y favor en lo que estaba haciendo, pues estaba en la cárcel. Entonces José le dice a este copero que por favor se acuerde de él cuando ya sea restituido. Ahí al final ya en las últimas líneas de este capítulo dice que efectivamente todo lo que José interpretó sucedió, el copero fue restituido, pero dice que el copero se olvidó de este compromiso que había hecho con José. O sea, él fue restituido a su cargo y se le olvidó lo que había vivido. Ya cuando inicia el capítulo 40, dice la palabra que habían pasado 2 años desde ese momento en que José interpreta el sueño del copero hasta el momento en que fue llamado a interpretar un sueño del faraón. Entonces dice la palabra que el copero se acordó de que José interpretaba sueños y lo mandaron a llamar, pero pasaron 2 años. Y siempre me he preguntado eh, qué pasó por la cabeza de José en esos 2 años, porque la Biblia no registra qué sucedió. Indiscutiblemente José quería salir de la cárcel, no estaba a gusto en el sitio donde estaba, tenía sueños, tenía anhelos, posiblemente metas por cumplir, cosas por hacer, como cada uno de nosotros. Y siempre me he preguntado qué pasó por la cabeza de José en esos 2 años. Y habrá pensado José, Dios se olvidó de mí, ya no voy a cumplir mis sueños, ya mis metas no se van a cumplir. Acuérdense que José de alguna forma tenía sueños. Dios le había dado sueños a José de que iba a ser grande. Y esto siempre ha pasado por mi mente. Y créanme que durante estos últimos días esta palabra ha estado rondando la mente mía, pensando un poco qué pasó por la mente de José durante estos 2 años. Y puedo llegar a la conclusión por lo que pasó después, porque cuando uno sigue leyendo la historia en el libro 41 del Génesis, en el capítulo 41, en el versículo 16, cuando José ya es llevado a la presencia del faraón y faraón le dice que él le va a interpretar el sueño, José le dice, no está en mí, sino está en Dios el que te va a dar la respuesta a ti. Y creo que durante esos 2 años, lo que hizo José fue fortalecer su relación con Dios, a pesar de que posiblemente en algún momento José pudo pensar de que sus sueños no se iban a cumplir, de que sus anhelos no se iban a cumplir, de que ya no iba a poder salir de ese sitio. Pienso que él fortaleció su relación con Dios y de alguna u otra forma el fortalecer esa relación con Dios fue lo que hizo que saliera del sitio donde estaba, fue lo que hizo que sus sueños se cumplieran, que sus metas se lograran, que los anhelos de su corazón se llevaran a cabo. A veces pensamos
que podemos cumplir muchas veces nuestros sueños en nuestras fuerzas. Y como lo dije alguna vez, posiblemente lo podemos lograr, porque dentro de nosotros también podemos lograr muchas cosas en nuestras fuerzas, pero siempre he dicho que cuando nosotros podemos lograr esas cosas en nuestras fuerzas, cuando llegamos a lograr esas cosas en nuestras fuerzas, sin la ayuda de Dios, sin la mano de Dios, por la experiencia personal sé que se siente un vacío muy fuerte, sé que se siente un vacío y queremos más, porque esa necesidad en el corazón del hombre de querer más nunca se sacia. Pero cuando nosotros descansamos y ponemos como esos sueños, esas metas, esos anhelos en las manos de Dios y los logramos, pienso que se llena el corazón de gozo y de alegría en nuestra vida y podemos calmar de alguna forma esa sed, esa ansia que hay en nuestro corazón de querer más siempre, que el corazón no se sacia, como lo dice la palabra de Dios. Y quería compartir con ustedes a través de esta vitamina de amor el día de hoy, invitarlos a que si estamos viviendo un momento como este, si pensamos en algún momento que nuestros sueños, nuestros anhelos, todo aquello que nosotros deseamos no se va a cumplir, pienso que podemos seguir ese ejemplo de José. Por eso les decía hoy, esta mañana, que esta palabra ha estado dando vueltas en mi vida desde hace varios días. ¿Qué pasó durante esos 2 años? Y yo puedo ver a un José fortalecido en su relación con Dios. Yo puedo ver a un José que creía más en Dios. Yo puedo ver a un José que le estaba dando la gloria a Dios por lo que Dios estaba haciendo en su vida. ¿Y cuántos de nosotros no queremos eso en nuestra vida? Queremos cumplir sueños, queremos cumplir anhelos, queremos cumplir metas, pero de la mano de Dios. Y a veces Dios permite esas situaciones en nuestra vida donde no encontramos salida, donde no encontramos cómo vamos a cumplir nuestros sueños, cómo vamos a llegar a esas metas, cómo vamos a hacer que ese propósito que Dios ha dado para nuestra vida se cumpla. Y no es en nuestras fuerzas a veces, sino en las fuerzas de Dios, en las manos de Él. Cuando nos ponemos en sus manos y le pedimos a Él que sea Él ayudándonos, que sea Él restaurando nuestra vida, ayudándonos a cumplir esas metas y esos sueños, pienso que lo vamos a lograr porque le vamos a dar la gloria a Él. Una de las cosas que, una de las cosas que Dios buscaba con esta historia de José, y pienso que también lo busca con la historia de cada uno de nosotros, es que cuando lleguemos a cumplir esas metas y esos sueños y esos anhelos que hay en nuestro corazón, le demos la gloria a Él. Que sepamos de que fue Él y no fuimos nosotros en nuestras fuerzas. Y de esa forma lo glorificamos. Y no solamente lo glorificamos, sino que estamos mostrando a las otras personas quién fue el que nos ayudó a cumplir esos sueños y esas metas y esos anhelos que había en mi corazón. Espero que este mensaje del día de hoy los ayude, los reconforte, los anime a que tomemos fuerzas, pero fuerzas en las manos de Dios, fuerzas guiados de la mano de Dios y poner todos esos sueños y todos esos anhelos en sus manos, que yo sé que tarde o temprano Él los va a cumplir, pero de la mano de Él. Bueno, espero que Dios me los bendiga grandemente en